Estamos estudiando el contrato de sociedad. El artículo 110 del Código de Comercio determina cuáles son los requisitos para la constitución de una sociedad. Establece lo siguiente: la sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará: 1. Nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal. Con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia. Entonces, lo primero es identificar en esas sociedades, en el momento de la constitución, o como se dice, la minuta de constitución de la sociedad o el documento privado debe contener estas partes, y cuando se le vea a escritura pública debe tener esos elementos. Identificación de los socios es como lo principal. Recuerden que los socios pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Tanto personas naturales como personas jurídicas deben identificarse plenamente. Si son personas jurídicas, hay que aportar entonces la escritura de constitución para constituir a su vez esa nueva sociedad. Bien, el 2, por favor. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone con relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. Gracias. Entonces, debe decirse dentro de la misma minuta de constitución, pues qué clase de sociedad va a ser, si va a ser una sociedad anónima, en comandita, colectiva, ¿sí? Distinguirse claramente qué tipo de sociedad es. El 3, por favor. El domicilio de la sociedad y el de las distancias sucursales. Distintas sucursales. Las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Sí. ¿Cuál es el domicilio de la sociedad? Nosotros sabemos varias, ¿cierto? Por ejemplo, Bancolombia, ¿cuál es el domicilio? Bancolombia, Medellín. Medellín, sí. El Banco de Bogotá, bueno, Bogotá, ¿cierto? Pero sí, tienen que tener un domicilio principal. Si tienen sucursales, entonces se dirá a cada sociedad cuál es en qué sucursal está y será el domicilio de esa sociedad. Domicilio es una categoría legal donde se consigue esa persona para efectos de notificaciones legales, para efectos de demandas, para efectos de defensas, ¿sí? Entonces tiene una importancia desde el punto de vista legal saber cuál es el domicilio de la sociedad. El 4, por favor. El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquel. Bien, recuerden ustedes que dijimos que el objeto social da la capacidad de la sociedad. Si el objeto de una sociedad es vender puntillas, ¿puede comprar puntillas? ¿Para venderlas? O sea... Entonces sería compra y venta de puntillas, ¿cierto? Porque puede ser que produzca las puntillas para... Sí. Bueno, es un ejemplo muy trivial, pero lo que quiero mostrarles a ustedes es que deben estar determinadas las actividades que realice la empresa, las actividades de esa sociedad mercantil. Hay algunos casos en donde se pone una actividad y se deja como un espacio hacer cualquier otro tipo de actividad ilícita. Pero no se puede. No se puede porque den en cuenta ustedes, será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no contengan una relación directa con aquel. Entonces no produce ningún efecto, es como si no estuviera. Bueno, ese problema no está en las sociedades de acciones simplificadas, ¿sí? Pero en las sociedades tradicionales tenemos este problema. El siguiente numeral, por favor. El Quinto. capital social, la parte del mismo que suscribe y la que se paga por cada asociado,
en el acto de la Constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado, la clase y el valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de un año. Bien, cada tipo de sociedad tiene una forma de cancelar el capital social. El capital social es lo que va a alimentar esa sociedad. Existen tres formas de división del capital social: por cuotas, por partes de interés y por acciones. Cuando hay dos extremos, que son las partes de interés y las acciones, son los extremos, y en la parte intermedia están las cuotas. Cuando el capital se divide por partes de interés, la negociabilidad es muy difícil negociar, adquirir ese capital o negociar esas partes de interés, es muy difícil. Pero en las acciones hay mayor libertad para la negociación, y las cuotas es como una parte intermedia. Son formas de dividir el capital social, ¿sí? Formas de hacer la división del capital social. Las partes de interés funcionan en las sociedades donde los socios responden de manera solidaria y limitada. Entonces, en las sociedades mercantiles, de hecho, que los socios responden solidaria y limitadamente, el capital se divide en partes de interés social. Y en las sociedades colectivas. Y en las sociedades de acciones, que son la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones, pues funciona la división por medio de alicuotas o acciones, que se llaman, ¿sí? Y las cuotas funcionan para las sociedades de responsabilidad limitada, básicamente. Y bueno, y las en comanditas pues tienen una división mixta de acuerdo a los socios, ¿sí? De acuerdo a la característica de los socios. De todas formas, cuando se trate de acciones, socios accionistas, pues se dará la división por medio de acciones. El capital se divide por un número determinado. Por ejemplo, si yo voy a constituirla por medio de cuotas, puedo dividirla en un número de 1000 cuotas. Y cada cuota tiene un valor determinado de acuerdo al capital que se esté colocando. En el momento de hacer la negociación, pues se podrán negociar, se podrán vender esas cuotas por el valor que se haya dividido el capital social al inicio, ¿sí? 1000 millones dividido en 1000 cuotas, ¿cuánto sería? ¿No? 10 millones, ¿no? 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Bueno, entonces esa es la forma, la sexta. La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Sí. Bueno, la forma de administrar los negocios. ¿Qué facultades se le va a dar al administrador de la sociedad? Básicamente, las sociedades tienen 3 órganos que las conforman. Viene un órgano de dirección de la sociedad, viene un órgano de administración de la sociedad y otro de fiscalización. El órgano de administración de la sociedad lo que hace es ejecutar, es el órgano ejecutivo, el que toma las decisiones. Y el órgano ese es el de administración. El órgano de fiscalización pues está para vigilar que la sociedad cumpla lo que está en los estatutos y cumpla la ley y no se salga de ahí. Y el órgano de dirección pues se encarga de colocar el rumbo que debe recorrer la sociedad y que debe ejecutar el órgano de administración. El órgano de dirección básicamente es de 2 clases, que son para la Asamblea General de Accionistas, para las sociedades de acciones, entonces para la sociedad anónima y para las sociedades en comanditas por acciones. Y la junta de socios en las otras acciones,
en las otras sociedades, en las sociedades de responsabilidad limitada, en las sociedades en comanditas simples y en las sociedades colectivas y en las sociedades mercantiles. De hecho, hay junta de socios, son el órgano de dirección. Y el órgano de administración al que se refiere este artículo, pues estará en cabeza de quién, del representante legal, del gerente de la sociedad, del subgerente. Y en las sociedades anónimas podrán tener una junta directiva. Y esa junta directiva también es un órgano de administración. Bien. Y el órgano de fiscalización pues se ve es en el revisor fiscal, cuando haya obligatoriedad de tener revisor fiscal o cuando la sociedad quiera tener revisor fiscal, ¿sí? En esos casos. El siguiente, por favor. La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar y tomar los acuerdos de los asuntos de su competencia. Sí. ¿Cómo se forman, se convocan las asambleas de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias? Entonces, en los estatutos sociales se pueden establecer las fechas de esas sesiones, ¿sí? Por lo menos deben reunirse una vez al año. Y extraordinariamente, ¿cómo se hace cuál es el mecanismo para llamar a sesiones extraordinarias? Si son extraordinarias es porque no están determinadas con anterioridad, sino es un hecho que hace necesario que se reúnan la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. Entre otros, los administradores pueden convocar esas sesiones extraordinarias, o el revisor fiscal también puede hacerlo. Bien, el siguiente, por favor. ¿Qué sigue? El que sigue es el 8. Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social con indicación de las reservas que deban hacerse. Sí. Bueno, los inventarios, los balances, las reservas, hay unas reservas legales, necesariamente las sociedades deben guardar una parte del dinero, ¿cierto?, de sus utilidades para casos de crisis, ¿sí? Para casos de crisis tener como un colchón. Por ejemplo, el sistema financiero en Colombia, las reservas legales en el sistema financiero en Colombia responden a políticas internacionales. Responden a políticas internacionales donde está determinado cómo se los acuerdos de Basilea. Los acuerdos de Basilea establecen toda la política financiera de Colombia. Ahí están. Y las sociedades, los bancos están también, porque han seguido todas las recomendaciones de esos acuerdos de Basilea. Entonces tienen unos colchones financieros inmensos, ¿sí? En caso de reservas, unos inmensas. Entonces es muy difícil que una entidad financiera en Colombia entre en crisis, ¿sí? Muy difícil, por esa misma estructura que tienen. Bien, el siguiente numeral, por favor. La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Bien, gracias. Este es otro de los elementos que no están presentes en las sociedades por acciones simplificadas ni en las empresas unipersonales. Allá es opcional. Es opcional colocar cuándo se va a disolver la sociedad. ¿Qué pasa si llega el término? Se dice en el momento de la constitución, esta sociedad estará constituida y funcionará hasta el año 2050, después se disolverá. Llega el año 2050, la sociedad se disuelve. Para evitar esa disolución, se disuelve y se liquida. Para evitar eso, hay que hacerle una reforma al contrato social. No se puede dejar en blanco. No se puede dejar en blanco. Tiene que necesariamente colocarse la fecha.
Si los socios llegaron el tiempo, no se pusieron de acuerdo en prorrogar la sociedad, pues ahí terminó. Eso no pasa en las SAS, que es una opción, colocarlo o no. El siguiente, por favor. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que a falta de dicha indicación puedan hacerse distribuciones en especie. Bien, se disuelve la sociedad y se liquida. ¿Qué pasa con los bienes que se aportaron? Con los aportes que se hicieron en especie. La sociedad está obligada a restituir esos bienes en especie a los socios que los aportaron. O sea, X cosa que lo haya aportado X Sí. tiene que devolvérsele tal cual. Sí, pues ahí viene el problema de que sí, ¿qué pasa si ya no está el bien? Sí. Entonces para eso está el avalúo. En el momento de que se constituye la sociedad hay que hacer un avalúo de ese bien. Pero hay una cuestión que preocupa, y es que ese bien se deteriora, se devalúa, se deprecia, es la palabra que estaba buscando, se deprecia. Y entonces, ¿qué pasa si se deprecia el bien? Sí. Le dan lo que valen en Si le pueden restituir el mismo bien, se lo restituyen. Y si no, hay que restituirlo, es con el valor que estaba avaluado. ¿Sí? Profe, porque hay unas sociedades que duran más tiempo en liquidarse, dice sociedad de XYZ en liquidación. O sea, porque ese periodo para que termine de hacer lo que tiene que hacer o para que... Sí, para que se disuelva la sociedad y se liquide. O sea, por lo que es tan grande, no se Depende del caso determinado. La sociedad se va a disolver y se va a liquidar. Está bien en el pago de impuestos, de obligaciones, no tienen problemas con los trabajadores. O sea, ahí se puede cerrar Fácilmente se puede hacer, pero tiene problemas con acreedores, tiene problemas con trabajadores, no ha pagado los tributos al Estado. Necesariamente, pues que va a demorarse más el procedimiento, va a generar mayor complicación. Tiene que esperar hasta que todas esas cosas estén saldadas para poder cerrar. Sí, claro. Sí. Y el liquidador es el que se debe encargar de hacerlo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se nombra el liquidador? Aquí lo acabamos de leer. Ese es el 10. La forma de hacer la liquidación. O sea, ahí debe quedar en el momento de constituir la sociedad. Una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, las condiciones. ¿Sí? Entonces deben colocarse los lineamientos generales. En el caso de quiebra, pues hay en el caso de que entre esa, pues digamos la quiebra de comerciantes, pues hay un procedimiento especial consagrado en la ley, ¿sí? Consagrado en la ley, no recuerdo exactamente, creo que la ley 550 es la que trata sobre eso, ¿sí? La ley 222 eliminó el régimen concursal que había originariamente en el Código de Comercio, porque en el Código de Comercio tenía el comerciante perdía la capacidad de seguir ejerciendo el comercio cuando se declaraba en quiebra, por ejemplo. ¿Sí? Tenía esa limitación. Entonces dependerá cuál sea el caso particular de cada sociedad y qué problemas en particular tenga. ¿Cuál es el que sigue? Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, y en caso afirmativo la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. Sí, bueno, entonces es como tratar de establecer mecanismos de solución del conflicto cuando se disuelve esa sociedad sin necesidad de ir al juez. Hoy en día eso se maneja más que todo son por lo que se llaman por cláusulas compromisorias. Entonces aparece dentro de, se puede colocar que la diferencia, la forma como se van a solucionar esos conflictos será bajo una cláusula, bajo un compromiso, una cláusula compromisoria. Eso implica asistir a la Cámara de Comercio, ¿no? Que se nombre un árbitro para que resuelva ese conflicto.
Entonces eso debe estar ahí mismo en el contrato de sociedad, cómo se van a resolver esos conflictos que se presenten en el momento de la liquidación. Lo que se busca es darle una mayor agilidad a ese proceso de liquidación y que no vayan a generar tantos problemas entre los socios. Vamos en la 11, ¿cierto? 12. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones. Cuando esta función no corresponda por la ley o por el contrato, todos o algunos de los asociados, ¿sí? Entonces, ¿quién va a representar la sociedad? El nombre y el domicilio. Bueno, ¿y cuáles son las funciones? ¿Hasta dónde llega? ¿Tiene limitaciones ese representante? Pues deben estar ahí. Está limitado para ejercer esta clase de negocios sin la aprobación de la Asamblea General de Accionistas, de la Junta de Socios. Entonces eso debe estar claramente determinado. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal cuando el cargo esté previsto en la ley y en los estatutos, y los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. Cuando sea obligatorio el revisor fiscal. ¿Y cuando es obligatorio el revisor fiscal? O cuando quieran las sociedades tener revisor fiscal, ¿sí? Porque también puede ser potestativo. Puede ser que la ley no exija que exista revisor fiscal, pero que los socios quieran tener revisor fiscal. Eso lo pueden hacer y dentro de los estatutos lo pueden establecer. Sobre el revisor fiscal, del artículo 203 al artículo 217 regula la figura del revisor fiscal. ¿Sí? Entonces decíamos que de acuerdo al artículo 110 del Código de Comercio se podrá colocar o se podrá estatuir que la sociedad tenga revisor fiscal. No es obligatorio. Cuando no es obligatorio, pues es optativo. Pero en algunos casos es obligatoria la figura del revisor fiscal. ¿Cuándo se requiere el revisor fiscal? Artículo 203. Sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal. Deberán tener revisor fiscal. 1. Las sociedades por acciones. Todas las sociedades por acciones. Las tradicionales. Sociedades por acciones simplificadas es potestativo. Cuando no excede un margen, un tope de... El revisor fiscal siempre va a ser obligatorio de acuerdo a los ingresos de la sociedad, ¿sí? De acuerdo a los ingresos y de acuerdo al patrimonio bruto de la sociedad del ejercicio inmediatamente anterior al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. El parágrafo 2, en su artículo 13 de la Ley 43 de 1990, establece respecto al revisor fiscal que será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de 5.000 salarios mínimos y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente de 3.000 salarios mínimos. En las sociedades de acciones simplificadas, lo que les decía, ahí no es obligatorio el revisor fiscal por ser sociedad de acciones, pero en las tradicionales sí. Allá es obligatorio el revisor fiscal, es cuando supere el monto que acabamos de demostrar. Cuando supere ese monto sí es obligatorio, pero de resto es optativo. Pero en las sociedades tradicionales, si es una sociedad anónima o si es una sociedad en comandita por acciones, ahí sí es obligatorio el revisor fiscal. Las sucursales de compañías extranjeras, entonces las sociedades extranjeras que tengan sucursales aquí en Colombia deberán tener revisor fiscal necesariamente. Las sociedades en las que por la ley o por los estatutos la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del 20% del capital.
en ese caso también será obligatorio el revisor fiscal. Y en los demás casos será optativo. Si yo quiero que mi sociedad tenga revisor fiscal, así sea una sociedad pequeña, pues puedo hacerlo perfectamente. Hablemos de las inhabilidades del revisor fiscal, artículo 205. Entonces, no podrán ser revisores fiscales. Uno, ¿quién me ayuda ahí? Uno. Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en estas quienes sean asociadas o empleados de la sociedad matriz. Sí, quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en estas quienes sean asociados o empleados de una sociedad matriz. Bueno, para eso toca entender qué es una sociedad matriz, qué es una sociedad subordinada, ¿cierto? El artículo 260 del Código de Comercio establece lo siguiente, modificado por el artículo 222 de 1995, de la ley 222 del 95. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se denominará filial, o por el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. La redacción del artículo es enredado. Sí, es un poco enredado. Pero si ustedes lo leen con detenimiento, ven que existen dos clases de sociedad. Una sociedad matriz y la sociedad subordinada. La matriz y la subordinada. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otras que serán su matriz. Entonces la matriz controla a la subordinada. Bien sea directamente, o sea, la matriz controla directamente a la subordinada, en este caso se denominará filial, o con el concurso por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. Es decir, matriz y subordinadas, y las subordinadas son de dos clases, filiales o subsidiarias. Son filiales si la controla directamente la matriz, son subsidiarias si la controla ¿quién? La filial. Si la filial controla a la sociedad, o sea, la matriz no ejerce directamente el poder sobre ella, sino por medio de la filial, entonces será una sociedad subsidiaria. Pero volvemos a repetir, tanto filiales como subsidiarias son sociedades subordinadas. Entonces volvamos a la norma que estábamos leyendo sobre revisoría fiscal. Entonces el artículo 205 dice, el numeral 1, quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en estas quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz. Es decir, casi que excluye el revisor fiscal de la estructura de subordinadas y matrices. No puede ser de la misma sociedad y no puede ser de sociedades subordinadas y tampoco de la matriz. El revisor fiscal busca la ley que tenga independencia de esa, que no trabaje para otra empresa, ni que dependa, ni que esté bajo control, ni que controle, ¿sí? El revisor fiscal está ajeno porque quedará inhábil, no puede serlo, es una inhabilidad. 2. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consorcios de los administradores y funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma sociedad, y quienes desempeñen en la misma. Hasta ahí viene, ¿sí? Es el tercero, pero veamos el segundo. Entonces tú dices, quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad, o sean consocios de administradores, funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma sociedad. Excluye lazos sanguíneos y lazos de parentesco
con trabajadores de la sociedad o con funcionarios. Bueno, entonces, ¿cuáles son los grados? ¿Cierto? De quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad. Entonces se los voy a explicar en el tablero. Entonces la norma dice: quienes estén ligados por matrimonio, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad. Grado de consanguinidad. Entonces, los grados de consanguinidad, ¿cómo son? Digamos, acá está el padre, y del padre al hijo hay un grado, ¿cierto? El hijo del hijo, es decir, el nieto, está a segundo grado. El bisnieto está a tercer grado. ¿Qué seguiría? El chosno. El chosno está a cuarto grado. Es el mismo tratamiento. Sí, si quieren busquen ahí chosno, ¿qué es el chosno? Entonces ahí está primero, segundo, tercero, cuarto grado del chosno, hacia arriba, ¿sí? Entonces el abuelo, el papá del padre, ¿cierto? El abuelo, el bisabuelo. Entonces aquí al abuelo sería el primer grado, al bisabuelo el segundo, al tatarabuelo el tercero, y aquí igualmente el cuarto. Entonces viene, pero también puede ser que, eso es en línea vertical, pero también puede ser que el padre tuvo otro hijo, hijo 2, digamos que el hermano, ¿cierto? El hermano. Entre hermanos, ¿cuál es el grado de consanguinidad que hay entre hermanos? Pues del hijo al padre un grado, del padre al otro hijo, al hermano, 2. Entonces al hijo hay segundo, entre hermanos están en segundo grado de consanguinidad. El sobrino, el hijo del hermano, el sobrino. Entre el tío y el sobrino están ¿en qué? Tercer grado de consanguinidad. Primero, segundo, tercero, ¿o no? Sí. Y el hijo del sobrino, digamos, el hijo del sobrino, eso vendría siendo ¿qué? El sobrino nieto, se dice, sobrino nieto, y este señor vendría siendo el tío abuelo. ¿Está aquí? A cuarto grado de consanguinidad. Imagínense hasta dónde llega eso. Cuarto grado de consanguinidad, o sea, se aísla totalmente los lazos sanguíneos del revisor fiscal, ¿sí? Se aísla totalmente al revisor fiscal de ser un empleado de subordinadas, de matrices de filiales, pero se aísla también del grado de consanguinidad. El primero civil, ese grado civil se refiere al fenómeno de la adopción. Entonces, sí, tampoco. Ni para los hijos ni para los padres adoptantes. Y el de afinidad, segundo de afinidad, ¿quiénes son los afines? No, son los esposos. Los esposos o los compañeros permanentes son afines. ¿Quién está a primer grado de afinidad? No, ellos dos hacen uno solo. Entonces a primer grado de afinidad están los suegros. Y a segundo grado de afinidad, los cuñados. Claro. Los cuñados están a segundo grado de afinidad, y a tercer grado de afinidad, los hijos de los cuñados. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué dice? Está hasta segundo grado de afinidad. Quiere decir que ni los suegros puede ser, sí, no puede, el revisor fiscal no puede ser mi suegro, ¿sí? Entonces, si hay algún socio, el suegro no puede ser revisor fiscal, ni el cuñado, ¿sí? Todos ellos están excluidos. Están excluidos. ¿Qué más dice la norma?
No, anticontador tampoco. O sea, Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo. Y quien haya sido elegido revisor fiscal no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo. O sea, se busca una total independencia del revisor fiscal. Una total independencia del revisor fiscal. El artículo 207 habla sobre las funciones del revisor fiscal. Entre otras podemos señalar cerciorarse de que las operaciones que se celebren se cumplan por cuenta de la sociedad, se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General, ¿sí? Dar cuenta oportuna por escrito a la Asamblea de Junta de Socios, a la de Junta Directiva, al gerente, según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad, en el desarrollo de los negocios. Bueno, ahí tienen varias, ustedes leerán el 207 con más detenimiento, y dentro de esas funciones están en cuenta pues también los revisores fiscales pueden convocar a sesiones extraordinarias, ¿sí? A sesiones extraordinarias. ¿Qué se requiere para ser revisor fiscal? Ser contador público, necesariamente, ¿sí? En las sociedades mercantiles. Bueno, dejamos hasta ahí entonces. ¿Qué nos queda así pendiente? Lo reseño muy rápidamente, 2 minutos, para que no quede ahí en el aire. Las transformaciones y reformas al estatuto, a los estatutos sociales. La sociedad debe, es normal que la sociedad, por ejemplo, cambie de nombre, cambie de domicilio, pase de ser una sociedad limitada a una sociedad en comandita, podría hacerlo, ¿sí? Entonces, hablamos de las reformas al contrato social, y entre esas reformas están las transformaciones, cuando una sociedad pasa de ser un tipo de sociedad y se transforma en otra. Por ejemplo, pasa de ser sociedad colectiva a transformarse en sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, las transformaciones sociales. Las fusiones. Las fusiones se presentan cuando dos sociedades se unen. Hay fusión impropia y fusión propia. Averigüen cuál es la diferencia. A grandes rasgos. En la fusión impropia se crea una nueva sociedad. A más B igual a C. ¿Sí? Y en la fusión, en la impropia se crea una nueva sociedad. Y en la fusión propia, una sociedad es absorbida por otra. A más B igual a AA. ¿Sí? Ejemplos hay muchos. Las entidades financieras tienen fusiones en cada momento. Entonces ustedes van a ver si son fusiones propias o impropias. Entonces averigüen ese concepto, profundicen un poco más, lean sobre las fusiones propias e impropias. La otra son las escisiones. Las escisiones consisten en que tenemos una sociedad y de ahí salen dos. Como un ejemplo rápido de escisiones, por ejemplo, lo que pasó con Cementos Argos, ¿cierto? Cementos Argos, ahí hubo una decisión en Cementos Argos. Salieron dos empresas, ¿sí? Salieron dos empresas, pero aquí estoy buscando una decisión bien importante. El grupo Argos, antes Inversiones Argos y Cementos Argos, presentaron ante la Cámara de Comercio de Medellín y Barranquilla la escritura pública de decisión parcial. Bueno, consiste entonces en de una sociedad salen otras dos sociedades, ¿sí? Entonces es posible también hacerlo dentro del curso de las reformas al contrato social. ¿Qué se requiere en términos generales? Primero, que sea aprobado por el órgano de dirección, Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas. Y segundo, que se eleve a escritura pública. Y tercero, que se le dé publicidad al acto, para que sea completa la reforma social. Bueno, hasta aquí entonces la tutoría. Nos vemos la próxima semana.